Bueno, estimado telepensante, ¿cómo está usted? Estamos hoy día en una entrevista con Julio Alvear Telles. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filosofía de la misma universidad y también doctor en Derecho. Julio, bienvenido a Esfera Pública. Gracias por estar acá para hablar de un tema tan profundo, complejo y difícil de entender como las bases y los fundamentos culturales que hoy día sostienen nuestro proceso, entre comillas, constitucional, es decir, entre los bordes, el proyecto entregado por el comité de expertos, las indicaciones y lo que nos interesa como en el aspecto más profundo de nuestra humanidad es de qué manera se está avanzando hacia la afirmación de la familia, la afirmación de las libertades y derechos individuales, la afirmación de la protección de los niños, ¿no es cierto? O estamos avanzando en una dirección contraria porque hoy día opiniones como la tuya, mi estimado telepensante, de alguien que realmente ha estudiado el tema y que sabe en profundidad qué es lo que está en juego, son fundamentales para la decisión que tendremos que tomar en diciembre. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Vanessa, por invitarme. Muchas gracias. Abuelo de pájaros, y para empezar a conversar sobre este tema, nosotros sabemos, lo conversamos antes de empezar a grabar esta entrevista, que hay una cierta falta de sensibilidad de parte de los políticos respecto de lo que significan las palabras. Entonces, esto de que cambiemos la familia por las familias, ¿no? Esto de que hablemos del interés superior del niño, que por supuesto siempre está asociado a una especie de liberación sexual, porque no hay otro interés superior desde la perspectiva de la izquierda. Hay personas que dicen, ah, pero sí, pues sí, es tan bonito que defendamos un interés que es superior y es del niño, ¿no? O sea, si tú simplemente tomas las palabras sin un contexto del significado ideológico que tiene en la corriente de la extrema izquierda, claro que uno diría, yo voy a apoyar esto y las familias, pero si mira, si somos muchas familias, de hecho es un plural, no es nada más que eso. ¿Por qué tendría que ser, por qué tendría que ser, haber una complicación, haber algo malo en ello? Te planteo esto para comenzar esta conversación. Sí, a mí me suscitan tres ideas basales. La primera es que la familia es una institución natural y hay que comprender bien qué significa que es una institución natural. Y como en este momento de la historia, y particularmente en Chile, creo que eso está oscurecido, ¿no? No es que desaparezca porque no puede desaparecer, está oscurecido por el debilitamiento de la familia. Porque la familia, no obstante ser una institución que en todas las encuestas figura como la primera, la de más preocupación de la gente, la primera que quiere cuidarse, es sin embargo la institución que está sometida a un mayor ataque por parte de la legislación desde hace mucho tiempo, por parte de las políticas públicas, por parte de los medios de comunicación, eh, que, bueno, y por parte de la desintegración misma de la familia, fruto de múltiples causas, que si quiere después comentamos un poquito de eso, ¿no? Pero fruto de eso hay un cierto, hay un oscurecimiento de la familia, y frente a ese oscurecimiento, eh, falta dar el otro paso, y el otro paso es que se borre de nuestras mentes lo que es de lo que es la familia, y ese cierto borrar de nuestras mentes se hace a través del lenguaje que la revolución en el estrato en que está llama el lenguaje performativo, ¿no? Vamos a sustituir la realidad por el lenguaje. Y, y estamos en ese evento de sustituir la realidad por el lenguaje. Y parte de esa sustitución es hablar en plural de familias, que suena muy bonito,
vamos a hablar de las familias y no de familia, pero eso no es el lenguaje común, eso tiene una trampa, ¿no es cierto?, que es desnormalizar la familia, es decir, la familia como institución natural, que fue el fundamento de toda sociedad a lo largo de la historia y a lo largo de las civilizaciones. Sin familia no hay posibilidad de sobrevivencia en la sociedad. Bueno, esa familia, que es el padrón normal a partir del cual se construye la sociedad, eh, lo que se pretende con este lenguaje, en sus ultimidades, en sus objetivos últimos, es destruirla como padrón normal y someterla a una equivalencia, a una mezcolanza, a un proceso de mestizaje con cualquier tipo de unión afectiva y sexual. Y ese es el proceso para la destrucción de la familia, ¿no? En el nombre de la libertad, en el nombre de la no discriminación, etcétera. Entonces es un proceso que yo estoy marcando a niveles muy generales, pero es un proceso bastante inteligente. Pero ese proceso no es posible si es que tuviéramos en nuestra sociedad una familia en todo su vigor. Y hace mucho tiempo que no tenemos una familia en todo su vigor, por procesos ideológicos de ataque, por procesos legislativos, por procesos culturales, por el individualismo, yo diría exagerado, que ha entrado en la sociedad chilena, eh, etcétera, etcétera. Hay muchos procesos ahí, pero la familia como institución natural sigue siendo la institución que más quiere, ¿no es cierto?, que más quieren las personas, porque es nuestro abrigo frente a la intemperie, es nuestro abrigo frente al poder, es el último baluarte que existe frente a los poderes mundiales, el último baluarte. Por eso el interés de destruirla, si tú la destruyes, no te queda nada, ¿m? Te queda un sujeto, un átomo, que no tiene ningún lugar donde sostenerse. Pero yo digamos, creo que es importante reseñar esto de la familia como institución natural, preguntarnos por qué la familia es una institución natural y la sociedad también es una institución natural. Y no quiero alargarme, pero el constitucionalismo tiene facetas peligrosas en su historia. Y una de las facetas peligrosas, el constitucionalismo que nace de la Revolución Francesa, como intento de construir desde cero la sociedad, de estructurar desde cero la sociedad, desde el poder. Entonces, si consideramos el constitucionalismo desde esa beta, es decir, construir desde cero la sociedad desde el poder, eh, uniformar la sociedad del poder, claro, eh, la familia no puede aparecer como institución natural, digo, no como palabra, la familia no puede aparecer, no puedo reconocerla, porque la familia implica una soberanía propia, que está fuera de la estructuración del poder, porque es una institución natural. Entonces, hay una beta del constitucionalismo que antipatiza con la familia y con todos los cuerpos intermedios. ¿Mm? Cuerpo intermedio, la palabra también tiene un cierto cariz peyorativo, cuerpo asociativo, que también son instituciones naturales, que tú no las construyes desde el poder. Entonces, la gran tentación, cuando hay un proceso constituyente, que es una institución, que es una tentación infantil, es una institución casi eh, patológica, ¿no? Pero es la institución revolucionaria, la tentación revolucionaria de construir la sociedad desde cero. Pero como la sociedad es institución natural, la familia es institución natural, no puedes construirla desde cero. Y ahí viene la lucha, ¿no? Por desconocer las cualidades, las propiedades propias de la familia como institución natural, de la sociedad misma, los cuerpos asociativos como institución natural, porque es un mismo movimiento que se vivió en el proceso revolucionario de 1789 hasta 1801, eh, constitucionalmente y legislativamente en Francia. Es el paradigma que después se ha copiado mucho por parte de la gente que sabe este tema, pero que en Chile lo vivimos con el proceso anterior. Si el proceso anterior era una vuelta al infantilismo constitucional, de pensar que a través de la constitución, de un texto escrito, vamos a reconstituir un país desde cero, por obra de un conjunto de gente iluminada, ¿no? Que de repente se ilumina y sabe cómo construir la sociedad, y eso es un absurdo, porque está en nuestra propia naturaleza. Somos Claro, anteriores al Estado, somos anteriores al poder, y eso hay que dejarlo, hay que reconocerlo, y eso tiene que plasmarse en la Constitución. Y ahora volvemos a tener un peligro en eso, por lo que tú decías, Vanessa, porque no estamos reconociendo eh, directamente
derechos esenciales que constituyen la familia, porque no estamos reconociendo en el proyecto, en el anteproyecto constitucional y menos en las indicaciones del oficialismo, no estamos reconociendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que eso es esencial, es un componente de la familia como institución natural, yo insisto en esa palabra. No estamos reconociendo eso y tampoco estamos reconociendo la necesidad que está en la Constitución de 1980, que tiene el legislador, eh, de proteger esta unión natural entre el hombre y la mujer, que es la familia, porque es el ambiente más positivo, es el ambiente más, voy a repetir la palabra, más natural para generar ese capital social sin el cual la sociedad no existe, que son los niños. Disculpe con el término capital social, pero creo que me sirve en este momento. Es ahí, es el momento más civilizado, más humano para eh, producir ese capital social. Entonces la familia tiene que tener una protección especial. Y si yo la familia la convierto en algo indiferente, porque cualquier unión da lo mismo, cualquier unión se equivale a la familia. Piensen ustedes en cualquier tipo de unión, disidencia sexual, da lo mismo, cualquier tipo de unión la equivale a la familia. Lo que estoy diciendo es que ya no es importante la familia. Y yo con el lenguaje de las familias estoy diciendo que la familia, como institución natural, por la cual sobrevive la sociedad, no es importante. Estoy pegando un disparo en los pies a la sobrevivencia de la propia sociedad con el lenguaje de la libertad y con el lenguaje, digamos, de las familias, pero estoy destruyendo la familia. Sí, a uno le llama la atención que no hay mucha reacción respecto de estos temas. Eh, Hay varias personas que uno sabe que si tuviesen conciencia de que acá se está dejando en una desprotección absoluta a la familia natural, que se está promoviendo, es más, porque después viene la adopción de los niños por parte de dos parejas X, tres parejas Y, que se turnan al niño el fin de semana, que se lo reparten, que hoy día ya tú tienes eso en otras partes del mundo, y uno le llama la atención de que estando en el, muy probablemente esto va a quedar, porque es parte de los bordes, ¿no es cierto? Va a quedar en el proyecto que tengamos que votar en diciembre. Hay mucha gente que dice, no, pero ya terminemos con este tema, ya démonos una institucionalidad porque Chile no puede más, el descalabro económico sin certeza jurídica, ¿no es cierto? Nos va a terminar arrasando, digamos, a todo esto de la disminución de la pobreza, es, bueno, como gran parte de las cosas de este gobierno, es un hechizo nomás, que es producto de la sobreinyección de liquidez que viene del gobierno anterior. Pero uno le llama la atención que estos temas, justamente, que son en los que se juega todo, porque se juega el futuro, como tú dices acá, es la sociedad misma la que ancla en esta familia, que es la que protege a la persona del totalitarismo, del poder totalitario del Estado, la familia y los cuerpos intermedios. Entonces, cuando nosotros disolvemos eso, dejamos al individuo atomizado frente al poder del Estado sin ninguna capacidad de resistencia a su manipulación, su destrucción, y eso lo vemos en los totalitarismos, o sea, es absolutamente totalitario. De ahí que la constitución habilitante, es decir, que el señor Tellier esté a favor de, y la señora Bachelet esté a favor, si es que nos quedamos con este proyecto entregado por el comité de expertos, están a favor de votarlo, digamos, ¿no es cierto?, para que efectivamente se implemente en Chile, pero esto deberá despertar las alarmas en toda la derecha y sin embargo no vemos que exista la sensibilidad frente a un tema, por ejemplo, tan relevante como el que tú estás hablando, porque además la familia no es solamente es atacada por poner plural, sino que porque el interés superior del niño, en la manera que está concebida políticamente por la izquierda, no es más que una autonomía progresiva en materia de emancipación sexual, que evidentemente que destruye la autoridad de la familia, tan necesaria para la estabilidad psíquica y el desarrollo y madurez sano de los niños. Sí, 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 yo creo que lo estás planteando y precisando de manera súper bien, Vanessa. Me queda más que complementar lo que has dicho, pero está en juego, eh, y eso no podemos esquivarlo diciendo, mira, reduzcamos la discusión a la parte económica.
pero está en juego eh, la civilización o el primitivismo. Está en juego dos concepciones de vida, la concepción cristiana que hemos heredado, la concepción greco-romana, y la destrucción de esa concepción, que no es algo positivo, ¿no? Porque esto viene de diversas corrientes ideológicas y estamos en el último paso de, de esos niveles, de esas corrientes ideológicas destructivas. Esto viene del marxismo, esto viene ya de una especie de liberalismo nihilista, viene del postestructuralismo, en fin, son distintas las corrientes que podemos anudar ahí. Lo que sí es claro es que son corrientes que cuando tú estudias las filosofías, todo lo que está pasando ahora en materia de liberación sexual está dicho por autores de la década de los 50, 60, yo no sé dónde han sacado que esto es muy moderno. Las bases están ahí, ¿no? El ensayo de liberación de Marcuse, Eros y civilización, está todo ahí y te explican por qué. No estamos inventándonos nosotros, te explican por qué. ¿No es cierto? Entonces a ellos lo que les interesa es destruir esta civilización. En términos teológicos que tú aludías, ellos quieren destruir el orden de lo sagrado y quieren destruir el orden natural. Y el orden de la naturaleza, ¿no? Porque uno, desde esta concepción cristiana, católica, por ejemplo, yo soy católico, o de una concepción greco-romana, la concepción occidental, nosotros siempre hemos creído en una realidad, y la realidad nos mide, nosotros nos medimos la realidad, y que las cosas tienen su naturaleza, y por tanto, como las cosas tienen su naturaleza, las cosas consisten en algo, y mi libertad consiste en realizar aquello que soy. Ahora, estas posturas parten de otra beta filosófica vinculada al gnosticismo y otras corrientes oscuras de la historia de la filosofía. Para ellos no somos, no tenemos naturaleza, y por tanto es nuestra acción la que nos hace. Y eso tiene muchos y tremendas consecuencias perversas en el sistema político y en el sistema social. Pero aplicado al sexo, esa concepción es la ideología de género. Y la ideología de género, eh, una de las cosas que enfoca para su destrucción es la diferenciación sexual. Esa polaridad, ¿no? Entre el día y la noche, por decirlo en términos metafóricos, entre las estaciones del año, entre el principio de no contradicción y entre el hombre y la mujer, que son dos polos a complementarse. Entonces, son dos relaciones de amor y de complemento. Entonces, no, yo voy a destruir, mi intento es destruir esa polaridad porque es consistente, porque está en la naturaleza, yo no creo en eso, la quiero destruir, ¿no es cierto? Y por eso quiero destruir la familia y el matrimonio, porque la familia y el matrimonio se sustentan en esa diferencia, entre otros anclajes, en esa diferenciación sexual, que es algo natural. Entonces yo necesito destruir eso. Ahora, no puedo destruirlo, no puedo destruirlo. Entonces lo que tengo que hacer, como dice Judith Butler, que es una de las mayores ideólogas de la ideología de género, ¿no es cierto?, es hacer como que la destruyo. ¿Cómo hago como que la destruyo? Con los efectos expansivos de modelos sociales que niegan esa dualidad de sexo. Entonces voy a elevar como modelo social o en el imaginario colectivo diversas, digámoslo así, diversas metáforas, ¿no? La metáfora del travesti, la metáfora de la unión lésbica, la metáfora, ¿no es cierto?, de las uniones transexuales, de cualquier tipo de disidencia, mientras más rupturista, mientras más minoritaria, mejor. Porque el objetivo es eso, es borrar de nuestra mente a través, a través del lenguaje, a través de la publicidad, de que la diferencia sexual es algo natural. Hasta el momento que de que tú te pueden prohibir, ¿no es cierto? Decir que es algo natural. Y que sea algo natural es muy importante, porque ya, y vuelvo a lo anterior, y no sé si estoy lateando, Vanessa, pero tú dime si estoy lateando porque me callo, pero No, vuelvo a lo no, anterior yo porque estoy ¿qué interesadísima. significa que la familia, qué significa que la familia es una institución natural? Significa que, mira, que la sociedad no es creada como dicen los modernos, Rousseau y otros sujetos, no es creada por un pacto social. Eso es un mito. La familia no es pero la sociedad no es creada por un pacto social. La sociedad tiene un fundamento en la propia naturaleza, en la naturaleza humana, y la familia también. Ahora, ¿qué significa que la familia tiene un fundamento natural? Significa que está anclada en dos
tendencias profundísimas del hombre, del ser humano, profundísimas. Son las tendencias que más impulsan al hombre a unirse en sociedad, es el instinto, es la tendencia genésica y es el instinto, la tendencia a la paternidad y a la maternidad. Eso es lo que más une a los hombres. Uno ha visto durante la historia que perecen las sociedades, caen, se derrumban las civilizaciones, pero las familias permanecen unidas, aún en las tormentas más arduas, en esa unión que es trazada por tres elementos connaturales que de alguna manera está la antigua proyecto constitucional y este proyecto constitucional actual tampoco da un giro para proteger esto, eh, que es la pertenencia mutua a los cónyuges. Estoy utilizando la palabra cónyuge, no pareja. Cónyuge, que es la plenitud de la pareja, cónyuge. Cónyux en latín, llevar el mismo yugo, las palabras nos dicen mucho, qué significará yugo, podemos verlo después, pero la pertenencia mutua de dos personas, la entrega mutua de las dos personas, eso fundamenta una relación conyugal, es el primer elemento de la familia, del amor, ¿no? El otro elemento es la intimidad diferenciada que te da la familia en esa comunidad de vida frente al exterior, a tal extremo que lo que ocurre fuera, al exterior de la familia, ocurre fuera, ocurre fuera. Mi vida transcurre en gran parte en la familia, por eso Chesterton decía, ¿no?, que la familia es una de las paradojas de la familia que es mucho más grande por dentro que por fuera. Una frase que me gusta muchísimo. Y el tercer elemento es la subordinación afectiva eh, de los hijos con los padres, afectuosa de los padres con los hijos, está todo el tema de la autoridad y de la transmisión. Ahora, esos tres elementos que este, constituyó la característica basal de la familia en todas las civilizaciones, no solamente en la civilización occidental, incluso en las sociedades tribales, en las sociedades de Alaska, Australia, etcétera. Esos tres elementos, que también está vinculado con lo sagrado, que no tengo tiempo de desarrollarlo acá, estaba fuera del poder, estaba fuera del poder, no podía ser constituido por el poder porque nace, brota como un manantial del juego de nuestra propia naturaleza. Y lo que estamos precisando ahora, como decía al inicio, es un potente movimiento para destruir eso y para crear modelos sociales que o niegan eso o vuelven todo esto indiferente. Y los resultados los sufrimos todos, ¿de acuerdo? Porque cuando una familia no existe esa pertenencia mutua de los cónyuges, cuando no existe esa comunidad de vida de subordinación afectuosa y de intimidad, los resultados para la educación, para la estabilidad psíquica, son tremendos. Es decir, cuando la familia no cumple sus funciones de formación cultural, de formación educacional, de formación afectiva, de formación moral, tenemos niños desbravados, ¿no es cierto?, en la educación, de los cuales tiene que hacerse cargo el Estado. Y yo creo que ese es nuestro gran problema también. Ahora, el Estado haciéndose cargo de niños prueba ser el peor de los infiernos, ¿no? Así es. Del tsunami nosotros tenemos una experiencia espantosa que en este momento está en silencio, pero cada cierto tiempo explota un nuevo caso sin ninguna consecuencia jurídica, legal, penal, civil, para ninguno de los participantes, para variar en nuestro país que la institucionalidad está completamente descarriada, por así decirlo. Y a mí, honestamente, lo que me preocupa, y vuelvo como al imaginario de un sector que debiera de estar consciente de lo que nosotros estamos hablando, es que cualquier padre o madre, mi estimado telepensante, si usted tiene hijos de 15 años, de 18 años, de 20 años, nosotros sabemos que esto de la autonomía progresiva es el fundamento de la destrucción absoluta de las nuevas generaciones, porque un niño a los 7 años es mucho más dócil en términos de hacer caso, de comprender, que un niño a los 15. Un niño a los 15 es intratable. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una figura como la autonomía progresiva y todo esto en pos del interés del superior de los niños, niñas, niños y adolescentes, digamos, ¿no? Que también es otro lenguaje que también ha empezado a incorporar la gente del sector de la derecha que debiese de estar consciente de lo que nosotros estamos hablando. Si tú introduces a un juez a determinar en el marco de una familia. Si es que un niño, una niñita a los 15 años está suficientemente madura
para tener en su propia casa, bajo el techo de sus padres, relaciones sexuales quizás con un hombre mayor que su papá. Y nosotros sabemos cómo los jueces hoy día están en parte importante, no todos obviamente, pero uno ve que hay una captura ideológica importante a través del derecho garantista y de lo que es este imaginario de la deconstrucción, de la destrucción de la sociedad cristiana occidental. O sea, hoy día tenemos activismo judicial suficiente como para no querer jueces metidos en una familia, y además esto contraviene, Julio, toda la historia del desarrollo de carreras como la psicología o la psiquiatría, etcétera, donde tú sabes que para tratar a un niño, una psicóloga, dejémoslo ahí, tiene que hacer un diagnóstico, tiene que citarlo varias veces para conversar con él, antes de poder proponer algo. Imagínate qué palo puente, diciéndolo en buen chileno, va a tener un juez para evaluar la madurez psíquica de un niño. O sea, esto no se sostiene bajo ninguna perspectiva de una mínima razonabilidad, para nada. Y todos los que hemos tenido hijos adolescentes sabemos que cuando tenemos que estar más encima y cuando es más difícil y es más dura la batalla. Y resulta que nosotros tenemos este interés superior del niño y tenemos la autonomía progresiva y tenemos todo esto ya instalado dentro del imaginario de cierto sector de derecha que contribuye entonces a la destrucción del mundo que dice defender. Sí, lo que Sí, pasa que, bueno, Vanessa, hay varias cosas ahí, pienso yo, ¿ah? Eh, pero hay cierto tipo de derecha que se dedica a administrar las conquistas de la izquierda y que no retrocede, ¿no? Entonces, claro, con ese tipo de derecha estamos bastante mal. Pero eh, tú tocas un tema súper interesante que es la autonomía progresiva, ¿de acuerdo? La autonomía progresiva es una mentira, ¿de acuerdo? La autonomía progresiva es un eufemismo eh, que tú eres experta en esto, Vanessa, así que no voy a incidir mucho en esto de la neolengua, ¿no? De Orwell. Eh, necesitamos con las palabras decir, avanzar con creando la ilusión de que vamos a realizar eh, algo y con esas palabras creamos esa ilusión, pero con esas palabras estamos cubriendo que vamos a realizar lo contrario de lo que estamos denunciando. Autonomía progresiva, no. No, esclavitud progresiva, ya lo voy a explicar por qué, pero no, autonomía progresiva, no. Es lo mismo que los comunistas, ¿no? ¿Se acuerdan en la época del comunismo que hablaban mucho de los pobres? ¿Qué sistema empobreció más que el comunismo? Y ellos hablaban de los pobres. ¿Quiénes hablaban de los pobres? Los comunistas. Es como cuando uno ve al Partido Comunista ahora chileno, ¿quiénes hablan más de derechos humanos? El Partido Comunista, Dios mío, ¿quiénes han violado sistemáticamente los derechos humanos en todos los regímenes donde se impuso el comunismo? Los los miembros del Partido Comunista y son los que hablan de derechos humanos. ¿Se dan cuenta? Neolengua. Si ellos llegaran al poder, lo primero que harían serían violar los derechos humanos por sistema, porque pueden haber comunistas que sean buenas personas, no estoy juzgando las intenciones, por sistema. Y en la medida en que el sistema, ¿no es cierto?, los vuelve executivos. Entonces, esa es la neolengua, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con eso, con las palabras, hay que intentar eh, romper el espejismo de las palabras que la revolución lingüística utiliza. No aceptar, una vez que acepta, yo cuando era más joven en la universidad me sorprendía con algunas discusiones con ciertos sectores de izquierda, porque observaba que cuando uno aceptaba alguna de las premisas del razonamiento de ellos, uno quedaba casado y se necesitaba, uno como que se forzaba, lógicamente lo forzaban a aceptar las consecuencias. Y después descubrí que lo que pasa es que uno no tiene que aceptar las premisas. Claro, en el evento que las premisas sean falsas, como suelen serlo, ¿no? No siempre, pero como suelen serlo. Entonces, claro, acá lo mismo, uno acepta la palabra y está liquidado. Yo acepto la palabra autonomía progresiva, estoy liquidado. Yo acepto la palabra familias, en el contexto de la ideología de género, en el contexto de la deconstrucción, estoy liquidado. Claro, en otros contextos no, en plural de familia, no. Pero es que ahí está el tema de la neolengua. Ahora, eh, yo vuelvo a otro tema que me interesa destacar. ¿Cómo esto es posible? Es posible en parte gracias a nosotros. Es que lo mismo, cuando hay familias vigorosas, el Estado puede hacer muy poco. Eh, lo, los padres hemos eh, hace mucho tiempo, por diversas razones, y no por razones ideológicas, por razones de condiciones existenciales de nuestra actual civilización hipertecnológica, hiperproductiva, entre otros motivos. Los padres somos los que hemos renunciado
desde hace mucho tiempo dos cosas, sin las cuales no subsiste la familia en plenitud, no subsiste el papel social de la familia, que es la educación y es la autoridad. Los padres somos los que no hemos ejercido la autoridad durante mucho tiempo. Tenemos miedo a ejercer la autoridad. Y porque ejercer la autoridad no es ser, que cada esta cosa, todo el mundo, no es ser autoritario. Ejercer la autoridad es ser autorizado. Es distinto a una persona que enseña, ¿no es cierto?, de manera autoritaria a una persona que transmite autorizadamente. Y para transmitir de manera autorizada hay que tener una serie de virtudes que cuestan, ¿no? La abnegación, el sacrificio, la entrega, la renuncia, el sentido natural de justicia, cosas que cuestan y que nuestra sociedad, al menos de manera mediática, no valora. Entonces, hay que, más allá de lo que diga la Constitución y la ley, hay que volver al ejercicio de la autoridad en el buen sentido de la palabra, porque la autoridad es la encargada de transmitir el acervo moral, el acervo afectivo, la personalidad propia de la familia. Estamos muy adelgazados como familia. Fíjense que antiguamente, y en la década del 90, hubo un movimiento en Chile que se puso de moda de ver nuestro escudo de arma o escudo de familia. Antiguamente, no estoy diciendo que hay que volver a eso, por favor, es simplemente un ejemplo histórico, la familia tenía un escudo. Todos los apellidos del mundo hispánico tienen escudo. Y en el escudo no son arbitrarios. Los expertos en heráldica lo saben. Hay una serie de símbolos de las virtudes o características que habían caracterizado a la familia a lo largo de las generaciones. La familia implica una solidaridad generacional. No es solamente la unión nuclear que uno ve hoy día. Hay una estirpe, una solidaridad generacional que se ha ido destruyendo, que servía de abrigo frente a las contingencias de la vida. La familia hoy día sigue siendo un abrigo frente a las contingencias de la vida, pero mucho más debilitado. Y ahí se entronca la autoridad y también la educación. La educación no es instrucción, es mucho más que instrucción. ¿No es cierto? La educación nosotros sacamos lo mejor de sí del educando. ¿Y quién más puede sacar lo mejor de sí del educando que aquello que los ama más profundamente que nadie, que es la mamá y el papá? No los progenitores, como hoy día aparecen algunas leyes que intentan borrar incluso la palabra papá y mamá. Es que nosotros nos hemos dado cuenta del odio que hay acá. No sé si me entienden, no nos hemos dado cuenta. Pero ¿quién más que la papá y el papá y la mamá pueden educar a sus hijos? Educar, ¿no es cierto? Viene del latín educere, ¿no? Que significa, es como una escultura. Yo saco de la masa de la escultura, de la masa, ¿no es cierto?, del mármol, aparece de repente, por esa obra de magia maravillosa del arte, Miguel Ángel, ¿no es cierto?, el Moisés de Miguel Ángel, aparece ahí. Bueno, el Moisés de Miguel Ángel en nuestros niños es la educación. ¿Quién más que ese escultor que conoce esa materia? Nadie más la conoce, si el Estado no puede conocerla, como decía Vanessa. No puede, es imposible. Nadie, un funcionario. Eh, ¿Quién más está llamado naturalmente que los padres? Y esa es la educación. La educación es algo natural. Por eso el derecho preferente de los padres a educar a los hijos es un derecho natural, que no puede ser negado y en este momento está desconocido en, en el proyecto constitucional, ¿de acuerdo? Pero claro, esto de la autonomía progresiva es una gran mentira, decía yo, es una esclavitud progresiva. ¿Por qué? Porque para esta gente es obsesiva sexual. Yo, yo no tengo ningún problema que sean obsesivos sexuales, allá ellos. El problema es establecer modelos familiares a través de la asociación sexual. Entonces, si ellos piensan, porque esto viene de Marcuse, ¿ya?, y de otros autores, del ensayo sobre la liberación, eh, el modelo griego, la concepción griega del ser humano, la concepción romana, la concepción cristiana, que nos dice, ya Platón, ¿no? Pero nos dice que el ser humano tiene una jerarquía interior. De ahí viene el equilibrio interior, ¿no? La inteligencia, la voluntad, la sensibilidad, los instintos. Bueno, esta gente sostiene que los instintos y el instinto con una dinámica tan avasalladora como el instinto sexual tiene que tener la primacía. Ahora tú con eso no construyes una civilización. Y ahí está el fondo del problema. Ellos quieren que tenga una primacía absoluta este instinto.
como si no fuera objeto de educación o civilización, como si no fuera posible educarlo. Y claro que es posible educarlo, porque si no, no podemos vivir. Sería imposible vivir. Sería imposible la familia. Eh, pero bueno, es la misma ideología que después se queja, que hay violaciones, que hay lo que llaman violencia de género, pero digamos usted, si usted está imponiendo los principios, no se queje después de las consecuencias. Pues. No, pero además, Julio, que obviamente que todo eso nuevamente es neolengua, o sea, que ya quedó claro, mi estimado telepensante, que en el fondo es el oxímoron permanente del que hacen uso esta extrema izquierda. El origen de ese oxímoron es Rousseau con su contrato social cuando dice te vamos a obligar a ser libre. A esta gente, cuando reclama de la microviolencia, si un hombre se queda 5 minutos mirando fijo a una mujer, por otro lado, no tiene ningún problema hacia los niños en las escuelas. Los adultos pervertidos van y les hacen tocaciones. Entonces, no tiene ningún sentido. Esto es, en el Anti-Edipo de Deleuze y Guattari se establece como modelo a seguir. Anti-Edipo, obviamente, que lo que promueve es el incesto, lo que se promueve es la pedofilia. La ONU promueve la pedofilia, y esto está en el documento del 8 de marzo de la mujer. Yo tengo los principios ahí, me bajé el documento, y día usted no lo encuentra, mi estimado telepensante, en internet, ya lo bajaron, porque ahí está establecido que hay que despenalizar la pedofilia, y en esto están hace mucho rato. En la década del 70 en Alemania se promovió que los padres tuvieran relaciones sexuales delante de sus hijos. ¿Por qué? Porque esto viene todo de la concepción freudiana de que una guagua es un ser perverso polimorfo, es decir, nace con eros y sintiendo deseo sexual en todas partes, y lo que hace la familia es reprimirlo, y con eso el niño aprende a reprimirse, y esa sería la base psíquica del capitalismo, porque ¿qué es lo que es el capitalismo? El ahorro y no el gasto. Entonces esa base psíquica, que es poderme reprimir y ahorrar, estaría dada en el hecho de que los padres transforman la naturaleza de este ser polimorfo perverso al establecer que no se puede dar el incesto, habiendo un deseo natural de los hijos por tener sexo con los padres. Esta es la volada que tienen. O sea, son realmente, y lo que ellos te dicen es que el tipo humano, el homo natura, el nuevo homo natura que ellos quieren promover, es el de la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque ahí no hay binariedad, porque no hay bien ni mal, no hay femenino ni masculino, somos todo al mismo tiempo. Y terminan con una figura bastante teológica, que es la del tipo de Dios al que ellos adhieren, que se parece bastante al diablo, digamos, ¿no? Entonces, realmente, cuando uno lo ve, esta gente que está a la base de toda la concepción de la creación de un nuevo ser humano, entre comillas, pero es la destrucción. El nuevo hombre siempre ha terminado en la destrucción absoluta de las personas. Nuevamente yo me sorprendo de que dentro de los 12 bordes, ¿no es cierto?, que hay muchos problemas. Hay problemas con la soberanía, hay problemas con la dependencia de las Fuerzas Armadas, su existencia dependería del gobierno de turno, digamos. Tenemos muchos problemas con esos bordes que le dan la constitución habilitante a Telier. Pero si nos vamos al fundamento de lo que realmente es, digamos, no se puede cambiar con un par de políticas públicas, con un par de artículos especiales, poniéndole debajo el título a los artículos, es esta impronta de destrucción de nuestro acervo cultural cristiano occidental, que además también se avanza con la perspectiva de género, que esa ideología de género que tú mencionas también quedó, según entiendo, incluso bajo todas las indicaciones de republicanos, para el documento final, ¿o no? Sí, tengo entendido que está ahí, no he revisado bien, pero entendido que está la palabra identidad de género, pero da lo mismo porque uno avanza en las palabras, orientación sexual. Tú te puedes agarrar de cualquier enunciado y después lo desarrolla a nivel legislativo. De hecho, el aborto en Chile se estableció, no obstante, en la Constitución, en el artículo 19, número 1, decía no, que la ley protege la vida que está por nacer. Y con juego de palabras tú vas anudando distintos significados. Lo importante ahí es la identificación, ¿no es cierto?, de las propuestas de destrucción de la familia y colocar los enunciados mejores. Por ejemplo, la palabra proteger a la familia, que tampoco como políticas públicas ha existido desde hace muchas décadas en Chile. Protege la familia numerosa,
eh, está desmejorada en Chile. ¿Qué acceso al crédito tiene una familia numerosa? No hay política cómo tiene, si la educación de los hijos, la colocan en un colegio, todo lo que le cuesta, si en una escuela, ¿no es cierto? En, un, en el sector de la educación pública también es un lío. Entonces, tiene que haber política de protección de la familia, y eso no hemos olvidado, protección incluso de la familia llamadas monoparentales, que es un fenómeno bastante recurrente en Chile, no en otros países no es así, ¿no? Pero en Chile es así, de madres que tienen que sacar con mucho esfuerzo sola a sus hijos. eh, pero el gobierno está preocupado de cuestionar, ¿no es cierto?, la identidad sexual, intentar cuestionar la identidad sexual de los niñitos y las niñitas en el prekinder, en los párvulos, en vez de ayudar a las madres para que eduquen a sus hijos, para sacarlas adelante, para sacarlos adelante. Entonces es una perversión esto, es una perversión. Pero claro, ahí la Constitución debe avanzar en la protección de la familia, ¿no? Pero está en otra bola, como dicen los jóvenes. Entonces, bueno, yo voy llegando a la conclusión en que desde mi punto de vista, con esos bordes desde un principio, yo dije, bueno, si Republicanos logra hacer un milagro, ¿no es cierto? Y se puede de alguna manera cambiar esta estructura base a la que concurrió la derecha, que como bien dijiste, una derecha que administra los triunfos de la izquierda, me encantó eso, porque es tal cual, ¿no? Yo dije, bueno, si hubiese un cambio así muy radical y potente, me la pensaría de aprobar a fin de año, pero a través de esta conversación nos damos cuenta que los fundamentos de la deconstrucción neomarxista están exactamente igual hoy día, eso no ha sido posible modificarlo, ¿no? Claro, es que esa izquierda, digamos, la izquierda más radical, la izquierda más posmoderna, que responde a ese cuadro cultural de la posmodernidad y de esa radicalidad de esas minorías que quieren romper el sentido común, que quieren romper la norma, que quieren corromper los modelos sociales, y admitido porque les parece que toda la historia es una mugre y ellos nos vienen a enseñar cómo tiene que ser. Ahora cuando nos enseñan, como el gobierno de Boris, que a la crema, ¿no? Pero esa izquierda sabe dónde va. Ellos avanzan, 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 ¿no? Y saben, incluso legalmente, milimétricamente, mira, ahora te hemos sacado la palabra papá y mamá, te hemos puesto progenitor uno, progenitor 2, y ya ves cómo están evolucionando los tiempos. ¿De acuerdo? Ese es el discurso. Pero gran parte de la derecha no sabe dónde va, ni sabe dónde está. Entonces lo que hace gran parte de la derecha es asustarse y establecer compromisos medios, que es la peor de la estrategia, con esta izquierda radical. Ya, entonces te voy a sacar una cosita y te voy a poner otra, voy a dejar familias, te voy a dejar ya el derecho de, enseñar, de elegir la educación de los niños, pero a la familia, no a los padres, y vamos ahí con compensaciones, con artilugios que, como Vanessa decía, al final habilitan después a la izquierda a seguir avanzando, porque sabe dónde va. Y gran parte de la derecha, insisto, no sabe dónde va y tampoco sabe dónde está en el presente. Y eso es una desgracia, es una desgracia. Sí, y tú te das cuenta, por ejemplo, en el caso de los convenios, yo ahora estaba preparando mi columna y tú dices, pero al final toda esta plata que se robó la izquierda les está sirviendo para destruir en la práctica la subsidiariedad porque están diciendo que no hay que darle nunca más plata a las fundaciones de privados de parte del Estado. O sea, ellos todo lo que hacen se transforma en un éxito político. La acusación al ministro Ávila, si tú te fijas, digamos, el testimonio desde sectores de derecha que se ha instalado es republicanos, metió la pata, nunca debió de haber acusado constitucionalmente al ministro Ávila porque le dio oxígeno, porque no se sostenía la acusación. Y uno dice, perdón, el peor ministro de Educación que ha tenido probablemente la historia del país. Una persona que quiere, claramente desde mi punto de vista, este es un gobierno que quiere destruir toda posibilidad de educación de los niños. Uno lo ve en la destrucción de los liceos emblemáticos, esto parte con Bachelet, evidentemente, querían quitarle la plata a los liceos bicentenarios, no tienen absolutamente ninguna política de educación para que los niños efectivamente desarrollen talentos, desarrollen mérito, no, porque además en un mundo en el que el mérito no importa, porque todo depende de la genitalidad, según si eres mujer u hombre, en qué cargo vas a estar, qué sentido tiene enseñar a leer, digamos, o sea, y estamos en una situación en la que, en definitiva, la introducción de la ESI, a pesar de que se rechazó en el Congreso, ¿no es cierto? Forzada
en los colegios, en las escuelas, en todas partes. Este es un gobierno que tiene un claro objetivo de, digamos, tener una generación perdida, una generación que va a ser muy fácil de manipular después. Y no nos olvidemos de que se ha propuesto varias veces bajar la edad de votación, porque a los niños los van a manipular mucho más fácilmente con todo esto y evidentemente que una política que promueve la liberación sexual es muy atractiva para parte importante de los jóvenes, ¿no? No a nivel del kinder, pero ya, digámoslo así, a los 10 años, 12 años, no sé, con la hipersexualización que hay hoy día. Entonces, uno lo que está viendo en todo este proceso es que justamente al no tener claridad respecto de dónde estamos, y eso a pesar de que tenemos a Meloni, tenemos a Vox, tenemos a, bueno, a mí no me gusta mucho Trump, pero ya, bueno, ahí hay algunas otras cosas buenas que se pueden sacar a pesar de que el personaje es muy desagradable. Pero acá es como que tenemos la visión de la Capitanía General, nos preocupamos del PIB, la inflación, el IMASEC, esto y lo otro, y todo este sustrato que está a la base de la refundación del país. Y aquí seguimos adelante con el proyecto de la vanguardia, mi estimado Julio. No nos olvidemos las palabras de Boric. La refundación sigue exactamente igual a través de esos 12 bordes. Entonces, no sé cómo evalúas tú las indicaciones que ha hecho Republicanos, que algunas eran muy buenas y muy potentes, pero son, si se aprobaran todas estas indicaciones, ¿son capaces digamos, de devolvernos el Chile que queremos recuperar? ¿O finalmente, aunque se incorporen todas esas indicaciones, cosa que no va a pasar, evidentemente, vamos a seguir avanzando en esta refundación que ya fue rechazada en el plebiscito de salida anterior? No, yo creo que no hay mucho avance con las indicaciones de los republicanos. Hay buenas intenciones, pero en varias indicaciones, claro, es que como son enunciados que tienes que negociar igual y sabes que vas a tener que negociar, ya vienen algunos pensando en que hay que negociarlo. ¿M? Entonces, el tema de la familia, por ejemplo, el tema que nos convoca ahora, eso ya, las indicaciones de los republicanos hay concesiones ahí importantes a esta gente que quiere destruir, a estas corrientes políticas que quieren destruir, eh, pero tampoco yo que lo esté justificando, pero tampoco tienen mucho que hacer, ¿no? Si igual esto es por acuerdo, entonces, en fin, esto es un lío, ¿no? Pero sumando y restando, eh, no, pienso yo que va a quedar una constitución inferior a la que tenemos. Aunque en el proyecto, al menos en el punto de vista jurídico, hay algunas cosas importantes que podría rescatarse, pero podrían haberse rescatado de un inicio mediante reformas constitucionales, como el tema de las sanciones administrativas. En fin, son temas más técnicos, pero que son re importantes para los abogados, que hay cosas interesantes ahí en el anteproyecto y en indicaciones de republicanos, pero en fin, eh, yo no veo bien cómo va el tema del proyecto, no sé, ¿qué opinas tú, Vanessa? Pienso yo que si quedara mejor que la Constitución del 80, bien, pero si no, no tiene mucho sentido esto. No, absolutamente. Y a esa constitución lo que hay que ponerle, porque como la reformaron hasta el 2005, es la condena a cárcel, prisión perpetua para quienes promuevan la violencia política. Por ejemplo, eso mejoraría mucho la constitución de 2005, que eso se lo sacaron, ¿no es cierto? Y una serie de medidas que sean, que pongan límite a la posibilidad de acceder a cargos públicos cuando tú no tienes una hoja de vida impecable. O sea, evidentemente que hoy día tener una ministra del Interior que como alcaldesa se le perdieron no sé cuántos millones de pesos, 300, no me acuerdo cuánto era, y, y- y tenerla de ministro del Interior es inaceptable. Lo mismo que tener a un señor como Boric, ¿no es cierto?, que fue acusado de robos, de esto, de lo otro, de acoso sexual, de tenerlo de presidente. O sea, a mí me parece que ahí nosotros tenemos un problema mayor, sobre todo porque con el avance de la tecnología y la capacidad que tienen de control sobre los individuos, si a nosotros nos está controlando un gobierno pro crimen, como le llamo yo a este gobierno, un gobierno que todo lo que ha hecho ha sido legislar a favor del crimen o en su contracara evitar legislaciones que afecten, ¿no es cierto?, las actividades criminales. Imagínate que los tenemos a ellos en el poder y ahora con toda esta inteligencia artificial, o sea,
institucionalmente nosotros tenemos ahí una deuda muy grande de exigir probidad, honestidad y virtuosismo, si tú quieres, incluso, a quienes puedan estar en cargos de poder que por lo demás tienen que estar en un esquema de check and balance que también se puede mejorar en Chile. O sea, el Poder Judicial requiere de una mayor independencia respecto al poder político. Nosotros hoy día tenemos un gran problema con eso, digamos. Entonces, esas cosas se podrían hacer, pero lo que uno cree es que si aquí se rechaza, que eso es lo que va a pasar, las reformas constitucionales, y esto es lo que está diciendo todo el rato republicano, se van a hacer vía Congreso y nos van a imponer el mamarracho igual, del mamarracho al mamotreto, y de ahí quizá la mezcla de los dos nos van a imponer igual a través del Congreso porque ellos tendrían las mayorías para poderlo hacer. Entonces, yo francamente no sé a dónde vamos a llegar con este desmantelamiento institucional, porque por lo demás, efectivamente, la Constitución de 2005 hoy día no está siendo cumplida por nadie y no hay ninguna sanción a eso. Entonces, ¿cuál es un poco como desde tu análisis político, ya más político contingente, pero asociado a este terremoto institucional que tenemos, que no hemos podido resolver? ¿Cómo crees tú que se puede desarrollar esta historia en adelante en el mediano plazo? Mira, hay una faceta política, pienso yo, hay una faceta jurídica. Y yo creo que ambas visiones nos dan una noción más integral del problema. Eh, Hay un infantilismo constitucional, que es un bicho que picó a la izquierda chilena y que pues transmitió a sectores de derecha con la firma esa de Piñera, con el acuerdo que para, de la paz y se inició el proceso constitucional. Ese infantilismo, como decía al inicio, consiste en pensar que tú puedes hacer un país de maravilla a través de un texto, que es la Constitución. Y eso es lo peor que puede pasarle a un país, ¿no? Porque no es así, simplemente no es así. Entonces, fíjate que muchas de las cosas que pasan y que uno dice, eh, coloquemos en la Constitución, ya están en la Constitución, están en la Constitución. Entonces, el político dice, pues coloquemos en la Constitución porque no ha sido capaz de, como político, de realizar esos principios que ya están en la Constitución en la realidad legislativa o parte del gobierno de políticas públicas. Porque pensemos simplemente en el principio de probidad. El principio de probidad está hace mucho tiempo en la Constitución. Lo que pasa es que hay cosas que no tienen por qué, voy a un segundo elemento que es jurídico, que el tema de la técnica constitucional. El derecho constitucional son simplemente o sea, no simplemente, ¿no? Pero son reglas del juego, ¿de acuerdo? Una noción sustancial de protección de la persona. eh, y eso, el resto está entregado a la legislación. Entonces, esa tentación que existe ahora de falta algo, coloquemos la constitución, eh, eso no es posible, porque la constitución tiene otro fin, no tiene sentido, tiene otro fin. Y lo que sucede, fíjate que incluso hay reglas del teletrabajo que están en la Constitución. Eso es un absurdo. Eso, en ningún país del mundo es un absurdo. Eso tiene que corresponder a la ley o al reglamento, ¿no? Pero hoy día todo tiene que estar en la Constitución, ¿no? Y ese todo que tiene que estar en la Constitución corresponde a ese infantilismo constitucional eh, que ya lo vivió la Revolución Francesa cuando destruyó el antiguo régimen, pero en el plano de 10 años que duró este proceso, sacaron 4 o 5 constituciones y ninguna duraba. Ojo con ese peligro, que estamos en eso, parece. Eh, entonces tenemos ese infantilismo y por otro lado, el hecho de que la sociedad chilena, como otra sociedad occidental, está tan dividida que a veces pensamos como garantía de que no nos vamos a pelear al menos en esto, de que vamos a poner unas reglas para que no nos peleemos, coloquemos esto en la Constitución. Eh, pero tampoco garantía porque las constituciones se pueden reformar y ahora la constitución, la actual constitución al menos, el quórum es más bajo, se puede reformar con más facilidad y la futura también. Entonces, va por otro lado el camino, no va por la vía constitucional. Muchas cosas que deberían reformarse en la Constitución, no sé si muchas, pero algunas al menos, deberían haberse hecho por reforma constitucional, no con un nuevo proyecto refundacional, si lo que menos necesitamos ahora es una refundación, solucionemos los temas de seguridad, los temas de migración, los temas económicos y los temas de la familia, y después pensemos en algo que no puede ser refundación, en mejorar la estructura, pero no tiene sentido esta constitución
refundacional. Mientras no nos mejoremos ese tema, yo en esa no veo mucho futuro, porque la Constitución no es el lugar de la refundación y tampoco es el lugar para desarrollar aspectos de la política que deben estar entregadas a las políticas públicas y a la legislación. Eso no es responsabilidad de la Constitución, es responsabilidad de los políticos y de un gobierno. Claro, pero aquí lo que pasa es que la sensatez no es, acuérdate que en la deconstrucción Foucaultiana no existe la verdad y todo esto es un juego de poder. Entonces hay una parte, a mí siempre me impacta la dificultad que tenemos de entender que hay personas que tienen categorías y códigos amorales, pongámoslo así, que son la antípoda de lo que nosotros pensamos es lo razonable y lo sensato poder hacer. Porque la realidad en Chile es que hubo un golpe de Estado el 18 de octubre. La realidad en Chile es que, como dice Max Colodro, hay un sector político que no está disponible para la alternancia en el poder. Y a eso se suma la realidad en Chile de que tenemos neutralizadas a las Fuerzas Armadas y de Orden, dentro de lo que serían las posibilidades, sobre todo de carabineros, de la PDI, etcétera, de poner orden, digamos, y en el extremo de que nos quemaron todo el país de Arica Punta Arenas, haber realmente ejercido el rol a través de las Fuerzas Armadas de la protección de la seguridad nacional. El problema que nosotros tenemos, en definitiva, es de autoridad, nuevamente, no solamente a las familias y a los padres, porque nadie quiere asumir el costo que significa decir, ok, yo voy y doy la orden y yo me hago responsable de las consecuencias de haber dado la orden de que en este país se ponga orden. Y de alguna manera el juego constituyente tiene que ver con eso, tiene que ver con una derecha que vio que era la única manera de aplacar a esta izquierda revolucionaria, porque no podía contar con la institucionalidad para hacerlo con el ordenamiento político vigente, desde querellas de seguridad interior del Estado hasta, o sea, hay leyes había para haber metido preso a toda esta gente, ¿no? Había, información había, pero no hubo la voluntad política. Y yo creo que hasta que no se forje esa voluntad política de autoridad, hasta que también los padres no se den cuenta de que no sacas nada con que tu hijo te quiera mucho porque le diste en todo el gusto, porque destruiste a tu hijo por un narcisismo propio. O sea, al final las mamás, los papás que no ejercemos la autoridad con nuestros hijos, es puro narcisismo, porque quiero que mi hijo me quiera, no quiero que me odie porque le dije que apagara la tele y que fuera a estudiar, digamos. Eso no es en el bien del niño, es por mí. Lo mismo pasó acá con el tema del 18 de octubre, donde tuvimos cuantos organismos internacionales metidos denunciando las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de parte de Carabineros, que sabemos que todo eso fue falso. Entonces, lo primero que había que hacer acá era sacar a todos esos organismos internacionales para afuera. Pero ya estamos tan involucrados, desde la ACNUR hasta la Agenda 2030, hasta que viene poner orden a esto, solamente va a ser posible si es que lo vemos a la luz de la historia, en el momento que el grito por el orden sea más fuerte que cualquier otra demanda ciudadana y que supere cualquier fuerza política. Y ese es como la situación a la que nos enfrentamos ahora, porque si es que no le da, si es que el plebiscito de salida efectivamente se rechaza, que es lo que dicen las encuestas, van a tratar y van a seguir con esta lógica que dices tú de entregar la constitución bajo este infantilismo constituyente, pero ahora a través de las reformas constitucionales. Y eso en el fondo termina violando, evidentemente, que la constitución vigente, artículo quinto, séptimo, etcétera, la soberanía del pueblo, que no elige ese proyecto, pero hubo una élite política que no tiene la fuerza para ponerle límites a aquel sector que es violentista y que es antidemocrático. O sea, nos tienen en las guerras en el fondo. Si es que aquí no aparece gente con coraje y que haga oposición real al avance de toda esta deconstrucción. Los ciudadanos que podemos hacer votar y salir a protestar, pero no podemos Sí, hacer mucho más. sí, yo no sé, o sea, yo concuerdo en todo, pero yo no sé que a qué intereses responde ciertos sectores de derecha, el globalismo, no sé, Chile es un experimento, porque desde el punto, solamente mirar las cosas desde el punto de vista jurídico, hay muchas cosas que pudieron en todo este proceso de la insurrección, ¿no es cierto?, del 18 de octubre, que pudieron hacer si nos hicieron. Pongo un solo ejemplo, el reglamento de uso de la fuerza, para proteger, que el reglamento de uso de la fuerza es para proteger también, ¿no es cierto?, a nuestros policías frente a acusaciones de abuso. Eh,
No se oye. Algo apretaste que no se oye, Julio. Pero no te preocupes, porque después lo edito esto. ¿Me escuchas? Ahí sí, perfecto. Sí. Eh, no, que hay muchas cosas que no se hicieron. Entonces, por ejemplo, el reglamento del uso de la fuerza para evitar que los policías fueran acusados de abuso. Teníamos un reglamento bastante deficitario al momento de la insurrección. Eso era cosa de cambiarlo, de hacer un buen reglamento, ¿no? Y entregarle también a la policía herramientas razonables entre... ¿Se acuerda que tenía una luma y el arma de fuego? Hay distintas herramientas, ¿no es cierto?, de, de inhibición, de coacción, ¿no es cierto?, del delito. Nada de eso se hizo. Entonces, todo esto era pan comido para el discurso, para es la explotación a partir de hechos puntuales que pueden haber pasado o no haber pasado por parte de las izquierdas. Entonces era como darle en bandeja de manera permanente a la agitación de la izquierda, de la cuales son expertos, sin ningún tipo de competencia ni de prevención de parte nuestra, digo, del parte del gobierno de la época. Y un poco yo veo que seguimos en ese tema. Y eso es muy importante, hay que prepararse desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de la estrategia política para las batallas que vienen, ¿no? Porque sabemos lo que tú dices, Vanessa, es eso, es gente dedicada y que quiere destruir, y que quiere destruir Chile. Entonces hay que prepararse para eso. Pareciera que estamos preparados para entregar, pero no, digamos, para luchar y para conservar aquello que amamos. Ahora, si no amamos nada, bueno, no hay nada que luchar. Absolutamente de acuerdo, mi estimado Julio. Ha sido una excelente entrevista, reflexiones que sé que los telepensantes van a apreciar profundamente y ojalá que quienes tengan amigos en la derecha o amigos que están diciendo, oye, pongámosle fin a este proceso, votemos a favor en diciembre, entiendan que no podemos legitimar esto, no podemos legitimar la refundación de Chile, la deconstrucción de Chile, que si después lo pasan por el Congreso, eso siempre puede ser alegado como ilegítimo, pero si nosotros votamos a favor en diciembre, dejemos solamente por el tema más fundamental que hablamos acá, la destrucción de la familia. O sea, hoy día votar a favor de este proyecto es votar a favor de la destrucción de la familia. Está mucho mejor protegida en la Constitución de 2005 que lo que está en el comité de expertos, incluso con las indicaciones de republicanos. Entonces, ya solo con eso tenemos acá una clara señal de por dónde hay que ir y de no legitimar y de que la ciudadanía al menos siga siendo la piedra de tope del avance de esta refundación. Así que, y de ahí lo que venga, como dices tú, estar preparados y en parte, bueno, eso es lo que algunos estamos haciendo, tomando conciencia primero que todo, y luego en la vida dirá, o para algunos de nosotros Dios dirá, cómo podemos ser mejor instrumento del bien y del amor, por el amor que tenemos a nuestro país. Gracias, Julio, por estar en esfera pública. Muchas gracias, Vanessa, por invitarme. Un abrazo. Felicitaciones por tu programa. Gracias y seguimos conversando. Ahí veremos qué pasa cuando se entregue el proyecto final. Tenemos que desmenuzarlo juntos. ¿Te parece? Quedemos en eso Me inicialmente. parece, me parece. Ya. Nos Un vemos, abrazo. gracias. Chao. Gracias.